Un saludo para todos los que se conectan a esta hora. Gracias por estar con nosotros. A todas las personas que nos siguen en redes sociales, en nuestra página en YouTube, por estar con nosotros en Prisa Media y en Caracol Radio. Y hoy queremos hablar de un tema que muy seguramente muchos ven muy lejano, pero que en el día a día sin duda nos impacta a todos los colombianos. Es un asunto que ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué justamente les estoy diciendo que en el día a día lo sentimos todos y necesitamos de pronto entenderlo un poco más para hablar de temas un poco tensos, pero que hoy se los vamos a desmenuzar de la forma más fácil posible para que todos los entendamos, para que sepamos que se nos viene este año. Nos acompaña Laura Clavijo. Ella es la directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Laura, gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes muchas gracias por abrirnos este espacio para, como dices tú, desmenuzar una cantidad de eventos y factores importantes para el curso de la economía. Y bueno, yo quiero que empecemos hablando de un tema que es crucial, porque todos sí o sí necesitamos y queremos trabajar. Y una de las noticias quizás más importantes del año pasado fue el incremento del salario mínimo que el gobierno decretó en un 23%, un hecho que yo creo ni tú ni nadie se lo esperaba. Y esto pues ha llevado a que esté un poco en duda qué va a pasar este año en el campo del mercado laboral, porque veíamos unas muy buenas cifras al cierre del año pasado. El desempleo cayó a mínimos históricos, el gobierno lo celebró, pero no sabíamos que iba a incrementar tanto el salario mínimo. Y hoy la pregunta que muchos se están haciendo en la calle es, bueno, no tengo trabajo, pero voy a conseguir fácil, va a ser difícil conseguir empleo. ¿Cómo ustedes desde Bancolombia están analizando la proyección de empleo en este año? Bueno, lo primero para resaltar es que con todo y que un salario mínimo y un ajuste al alza es algo loable y deseable, lo cierto es que hacer ese ajuste de manera exacerbada por encima de la inflación más la productividad, la literatura muestra tiene efectos importantes, no solo en la inflación, que hablaremos un poco sobre también cómo le pega a los hogares el aumento estimado en inflación, sino como bien lo señalas, precisamente en el empleo, en la cantidad y la calidad del empleo. Así que con todo y que es loable de alguna manera querer aumentar la capacidad de ese poder adquisitivo de los hogares, de las familias, digamos, de menores ingresos, lo cierto es que termina siendo muy regresivo para la población, incluso para los de menores ingresos o de la clase media. Entonces, es importante entender los efectos y los canales mediante los cuales se transmite. Lo primero para resaltar es que de cara a la pregunta sobre el empleo, en efecto, la economía colombiana viene registrando unas tasas de desempleo históricamente bajas. Es algo interesante y que denota varios factores. Por una parte, pues tenemos una economía que ahora es diferente en la pospandemia. Muchas personas se salieron del mercado laboral y hoy día ya no se reflejan en esa tasa. Tasa de desempleo se calcula como aquella población económicamente activa, es decir, personas que desean trabajar. Una ama de casa que no está buscando trabajo no hace parte de esa población, es decir, no está desempleada, pero estoy segura que muchas amas de casa, si tuviesen la oportunidad de trabajar, bien lo harían. Entonces, la tasa de desempleo con el ajuste del salario mínimo nosotros estamos estimando aumente de un 9% estimado para el 2026 a 9.3%. Sigue estando históricamente bajo. Entonces, ese indicador no nos va a decir tanto. Donde vamos a ver mayor efectos en la informalidad. Muchos trabajadores van a tener que encontrar la forma de hacerle frente al salario mínimo, algunos deslizándose a la informalidad, algunos saliéndose del mercado laboral por cuenta de ese mayor ajuste. Entonces, podemos hablar un poco más sobre qué tipo de sectores se ven más impactados que otros de cara al salario mínimo, pero en esencia aquí lo que estamos viendo es un deslizamiento hacia la informalidad. Cerca del 55% de la población trabajando tienes un trabajo informal. Ok, entonces, las personas que en este momento están trabajando con esta cifra que nos anticipas de lo que se proyecta del desempleo es, bueno, el desempleo entonces no se va a disparar. Las personas que hoy tienen su trabajo probablemente van a seguir teniéndolo, pero
¿qué pasa entonces con la informalidad? ¿Qué sectores entonces o qué personas, con qué profesiones se van a ver de pronto un poquito contra la espada y la pared porque van a decir, ahora entonces mi sector va a ser de los afectados en medio de esa informalidad que entonces nos anticipa se está subiendo? ¿De qué sectores específicamente estamos hablando? Pues también para resaltar que la reforma laboral aprobada el año pasado ya traía para muchos sectores la necesidad de hacer ajustes importantes porque recuerden, ahora cuestan más los dominicales, los festivos, las horas extras, en adición a que desde años anteriores venimos reduciendo las horas trabajadas por cuenta de la reforma laboral y las leyes, digamos, que velan por ello. Es decir que si el salario mínimo aumentó 27.3%, desde 23.7%. Correcto, 23.7% aumentó el salario mínimo. El salario mínimo por hora trabajada aumentó 27%, es decir, las empresas están teniendo un costo laboral mayor, no solo por el ajuste del salario, sino porque estamos trabajando menos horas. Claro. Entonces, es un impacto que ya viene desde el año pasado y en el estudio que hicimos recientemente lo miramos a nivel de sectores. 3 factores que incluimos en este análisis sectorial. El primero, la reforma laboral y sus efectos por sectores. Hay sectores como el de la vigilancia que naturalmente necesitan tener horas extras, claro, necesitan trabajar en los dominicales, es decir, no tienen la capacidad de ajustarse o irse a la informalidad para poder mantener la seguridad que es tan importante, por poner un ejemplo. El segundo efecto que encontramos en nuestro estudio tiene que ver con, en efecto, el aumento del salario mínimo, que por supuesto, como mencionas, estuvo muy por encima de lo esperado y no rima para nada con lo que fue la inflación del año pasado de tan solo 5.1% más la productividad 0.9%. Los economistas hablamos de ese sería ser como el nivel técnico del salario mínimo, 6.6%, y estamos hablando de 23%. Y el tercer efecto en nuestro estudio sectorial tiene que ver con, claro, como la inflación se nos va a disparar, las tasas de interés estimamos van a aumentar y ahora podemos hablar sobre nuestra perspectiva para el Banco de la República. Pero ese es otro efecto que van a sentir las compañías, tasas de interés aumentando, donde por ejemplo tasas de interés para el sector de la construcción son determinantes. Ya el sector de la construcción viene con dificultades levantando cabeza y ahora asume nuevos costos de su mano de obra, así como mayores tasas de interés. Estimamos que se podrían llegar a perder empleos formales del orden de 734,000 empleos en Colombia, por cuenta de estos 3 factores. ¿Y eso reforma sería laboral. en qué tiempo? ¿En qué tanto tiempo se perderían todos esos Eso es empleos? una buena pregunta. Es un espacio más o menos de un año. Ok. Si es que no hacen ajustes adicionales que creemos están buscando hacer. Realmente creo que el empresariado colombiano se caracteriza por su capacidad de innovar y de hacerle frente a las adversidades, además para tratar de mantener el empleo. Entonces es importante anotar que es la pérdida potencial de empleos formales, donde discriminamos por tipos de sectores, donde los servicios profesionales, servicios como el aseo, la vigilancia que ya mencioné, los contact centers, son sectores impactados por la reforma laboral que ya mencioné y este aumento en el salario mínimo. Ahora, hay sectores que están mirando cómo tecnificarse para ponerle el cuerpo a estos nuevos ajustes, por ejemplo, poniendo cámaras en la vigilancia, por ende, la pérdida en los empleos, reemplazando tecnología por capital humano, también en los call centers, pues utilizando chatbots, inteligencia artificial. Pero hay otros sectores que no se pueden tecnificar de la noche a la mañana, la agroindustria, por ejemplo, requiere de la mano de obra de los campesinos recogiendo el café, el banano, y ahí vamos a ver un impacto de pérdida de empleo. El último sector que quisiera anotar acá es el sector comercio. El sector comercio es altamente intensivo en trabajadores, de vendedores, salario mínimo y demás, por ende es un sector que va a estar impactado por el salario mínimo. Claro. Pero estamos en un buen momento del sector comercio. Tuvimos ventas minoristas creciendo al orden del 7% el año pasado y los consumidores estamos felices demandando todo tipo de bienes. Así que el sector comercio de pronto no necesita a sus empleados, no necesariamente los va a despedir y va a tratar de trasladarle al consumidor final ese mayor aumento. Entonces, cuando ustedes van a comprar algo y preguntan, uy, pero ¿por qué subió tanto? Es muy posible que en ese punto de venta le digan, el salario mínimo nos tocó ajustar precios. Que es un poco la paradoja, ¿no? Porque decimos, han pasado cosas el año pasado quizás inesperadas,
como esto del salario mínimo que mencionas, entre otras cosas, pero todavía uno va a la calle y los restaurantes, full, hay filas siempre. Uno va a conciertos, full, todos quieren estar en los conciertos. Uno va a viajes, los hoteles llenos. Es decir, estamos consumiendo, pese a que han subido, como tú lo decías, algunos ítems como el salario mínimo. Y ahora entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el crecimiento del país? Eso significa entonces que vamos a seguir creciendo, o con base en lo que hemos dicho de el salario mínimo subió y hay unos sectores que están como analizando cómo moverse en este año, va a hacer que no crezcamos tanto como país. Pues el crecimiento económico, mira que muestra una resiliencia importante. Venimos en un ciclo económico de normalización. Estimamos que en el 2025 la economía colombiana creció cerca del 2.9%. Es un buen número si se reconoce de dónde veníamos y incluso desde el crecimiento potencial de la economía, que es del orden del 2,5%. Entonces, pues sí venimos en un ciclo alcista, como bien señalas, sobre todo liderado por esa buena demanda del sector privado, del consumo en servicios. Aquí ya tenemos una economía diferente, que consume diferente, pero también estamos consumiendo bienes durables, vehículos, motos, tenemos un boom de electrónicos. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando con esta nueva economía? Porque a veces no rima con la caída del sector minero, energético, con la caída del sector de la construcción y pues con los grandes retos que tienen las compañías para enfrentar la inflación y estos nuevos ajustes. Tenemos de alguna manera una resiliencia desde los hogares. Los hogares en Colombia hoy día reciben ingresos que anteriormente no eran tan fuertes. Uno, las remesas. Claro. Las remesas hoy representan el 4% del PIB. No es como en las economías centroamericanas, que puede representar el 20% del PIB, pero son unos nuevos ingresos bien interesantes. Ingresos que además nosotros hemos estudiado a través de nuestros canales y de nuestros diferentes productos, que quisiera uno que esas remesas que llegan de Estados Unidos principalmente, pero también de España y otros países de la región latinoamericana, pues lleguen a comprar vivienda o a invertir y no están llegando al consumo regular. Volviendo a mi punto sobre el mercado laboral, hay familias que la primera generación ha dejado de trabajar porque esa segunda generación viajó a otros países y ahora les manda de manera recurrente, pues con unas tasas de cambio que en el pasado eran más favorables y más bien están saliéndose del mercado laboral. Las remesas es una fuente importante de por qué se ve esa resiliencia. Hoy las remesas incluso significan mayor número de dólares que la misma exportación de petróleo, solo como para que te des una idea de la dimensión de las remesas. La magnitud. Eso creemos va a permanecer. No necesariamente aumentarán las remesas hacia adelante, pero sí es una fuente, digamos, más sostenible de ingresos adicionales. Pero también tuvimos un boom del café, una bonanza cafetera que tiene al agro colombiana a buena hora con mejores ingresos, banano, cacao y otros, así como la minería ilegal con los precios del oro donde estamos, sabemos son unas fuentes de ingresos informales llegando a los hogares colombianos y por ende la resiliencia en el consumo. No creemos que esta dinámica desde el consumo se vaya a ver tan impactada en este nuevo escenario de aumento de tasas de interés, porque también estamos viendo que la gente está consumiendo, como mencionas, esos tiquetes a los conciertos, a los viajes, casi que pagando de contado. No están necesariamente financiándolo porque las tasas de interés todavía están muy elevadas, entonces no se hace tan atractivo estar financiando con tarjetas de crédito. Es algo bueno no tener un ciclo de consumo sobreapalancado en el crédito, pero nos deja un poco de dudas respecto a esta nueva economía que tenemos. Y hay un asunto que has mencionado, o dos asuntos que has mencionado, y es el tema de la inflación y las tasas de interés, que tienen todo que ver con esto que estamos mencionando, pero quizás muchos de los que nos están viendo dicen, ¿por qué tanto énfasis en esos dos asuntos? Sin duda, la inflación, que es ese precio de los bienes, de los servicios, ha venido bajando. Es una muy buena noticia, pero tú lo has dicho hace unos segundos. Las tasas de interés puede que empiecen a subir. Tasas de interés de todo tipo, ¿no? Hipotecarias, de la tarjeta de crédito, para el carro, el que quiere comprar carro.
¿Qué va a pasar en materia de inflación y de tasas de interés en este año? Y eso a una persona que en este momento nos está escuchando, ¿cómo le impacta en su bolsillo día a día? Lo primero para resaltar es que veníamos en el 2024 y 2025 en un proceso de desinflación, como lo mencionas. La inflación alcanzó a tocar un tope de 13%. Altísima. Todos los bolsillos lo sentían y los alimentos alcanzaron a aumentar 27% anual. Ya, eso se corrigió y veníamos en una senda hacia el 5%, digamos, de inflación, pero el 2025 fue un año perdido en materia de inflación. Nos rajamos. El 24 cerró en 5.2 y el 25 en 5.1. Y ya pensábamos que el 2026 íbamos a estar en torno hasta el 5, a ese 5%. Pero ahora tenemos este nuevo ajuste de salario mínimo que se puede llegar a traducir en diferentes rubros. Es importante anotar que hay muchos rubros de la canasta básica con la que se calcula la inflación que están indexadas. Entonces, en Colombia hablamos del fenómeno de la indexación. ¿Eso qué significa? Que están amarradas algunos de esos rubros y algunos de esos precios a, bien sea la inflación del año pasado, que ya les dije, nos rajamos el año pasado en inflación, entonces por lo menos un 5% de inflación que viene el año atrás, más ahora un 23% del salario mínimo. Y entonces ahí encontramos arriendos, servicios públicos, servicios de salud, educación, que tienden a estar amarrados al salario mínimo o a la inflación pasada. Con ello, estamos estimando que con el ajuste del salario mínimo, ahora estamos esperando 6.4% de inflación en este 2026. Ya les dije que nos rajamos en el 2025 porque no logramos mejorar esos niveles. Para el 2026 estamos viendo un aumento significativo. Pero estamos seguros que el Banco de la República es un pupilo muy educado y no se va a dejar coger ventaja frente a este fenómeno de expectativas de inflación al alza, razón por la cual estimamos se va a mover con aumentos en la tasa de interés. Arrancando este viernes, en su primera reunión del año, estimamos que el Banco de la República, como ya nos ha anticipado, nos está diciendo: las expectativas de los agentes apuntan a un mayor nivel de inflación, vamos a tener que actuar de una manera más contundente con aumentos de tasas de interés. Estimamos 50 puntos básicos en la reunión de este viernes, más o menos el consenso de mercado apunta a ello, pero estimamos pueda acumular aumentos en el año de cerca de 175 puntos básicos de la tasa de interés del Banco de la República. Claro, es una tasa de interés líder que con algún rezago le va a pegar a las otras tasas de interés, como mencionas, las hipotecarias, las tasas de interés de créditos, de consumo y otros, pero además también ya vienen aumentando las tasas de interés de los TES, de los bonos soberanos en Colombia, porque es que no hemos hecho una tarea juiciosa en lo fiscal, entonces ya tenemos mayor riesgo en lo fiscal que se traduce en mayores tasas de interés de los TES, que tienden a ser también otro referente importante y de financiamiento para grandes corporativos, que también ya se traduce. Entonces estamos en un escenario bien distinto al del año pasado, mayores tasas de interés para controlar la inflación, pero repito, una economía que sí crece. Claro. Entonces, de pronto, para hacer un breve resumen de esto que hemos hablado, como subió el salario mínimo, sube la inflación y por ende el Banco de la República dice, ahora tengo que empezar a subir las tasas para que no se sienta el impacto en los bolsillos, que uno va al mercado y entonces la papa le deja de costar X monto y la consigue a 3.000 pesos más de un día a otro por cuenta de esto. Entonces dice el Banco de la República, ¿saben qué? Calmémonos todos, vamos a subir tasas de interés. ¿Y eso en cuánto tiempo la gente lo empieza a sentir? Tú decías un tiempo moderado. Si yo en este momento estoy pensando en comprar un apartamento, ¿lo debo hacer hoy o debo esperar un poco? ¿O cómo puedo ver eso yo si en este momento ya ustedes están anticipando que el Banco de la República va a subir la tasa y por ende Bancolombia y el resto de bancos probablemente también empiecen a hacerlo? Sí, incluso mencionar que veníamos en un ciclo de tasas bajistas o creíamos iban a poder bajar el año pasado. El Banco de la República solo bajó 25 puntos básicos su tasa, pero la gran mayoría de bancos vienen bajando tasas de interés hasta el año pasado durante
prácticamente 24 meses. Entonces ya se venía anticipando que se podían reducir tasas y nos cambiaron el escenario. Entonces las tasas de interés ya se empiezan a ver algo más impactadas. Recordemos que las tasas de interés actúan en dos frentes. Uno, en los créditos, donde se nos va a hacer más costoso estar financiando esos viajes, esos vehículos y esas viviendas. Y de alguna manera es lo que quiere el Banco de la República, frenar un poquito esa demanda y no ir a caer en un sobre-recalentamiento de la economía. Cuando todos estamos bulliciosos, animados, consumiendo, pues no nos importa cómo van esos precios al alza. Pero cuando ya las tasas de interés nos empiezan a poner un freno, todos empezamos a pensar dos veces cómo es que vamos a movernos frente a esas decisiones de consumo. Entonces, los bancos ya vienen aumentando sus tasas de interés y eso se va a ver en el efecto, digamos, del crédito, pero también las vienen aumentando en los depósitos. Entonces, cuando las tasas de interés de los CDTs que han venido aumentando, incluso de manera anticipada antes de que se mueva el Banco de la República, pues ahí lo que hay es más bien un interés de, oiga, de pronto es un buen momento de ahorrar. Si yo tengo un aumento en el salario mínimo, y de alguna manera un efecto riqueza en mi casa porque mi hogar devenga un salario mínimo, pues ¿por qué no destinar esos recursos a ahorro? De pronto es un momento más de prudencia de cara a estas actividades. Entonces, las tasas de interés se transmiten a través de los distintos canales, uno el monetario y el otro el canal del crédito, y es ahí donde pues tendremos un rezago también de cómo se va transmitiendo. Preguntabas que ¿cuándo es que es un buen momento? Pues creo que el buen momento era tal vez el año pasado para tomar, digamos, esos créditos, pero tal vez al inicio de este año todavía sigue siendo el inicio del ciclo de aumento de tasas. Entonces, pues tiende a tener un rezago entre 6 y 12 meses. Okay. Depende también mucho de las condiciones de liquidez y las expectativas de los agentes de mercado, que repito, los agentes tuvimos que hacer un ajuste muy rápido de esas expectativas de inflación que ya las está recogiendo el mercado. Ok. Y hay otro asunto que se liga mucho a esto con lo que mencionabas también de las remesas, y es algo que a todos nos interesa, porque muchos de hecho ganan en dólares, o muchos quieren comprar el computador en este momento que se les dañó como a mí, o muchos un celular nuevo, en fin, un sinnúmero de productos. Y quiero que nos cuentes también desde Bancolombia qué están esperando con el dólar, que hemos venido viendo que ha bajado mucho. No se entiende muy bien por qué, pero ustedes que son los expertos sí lo tienen clarísimo. ¿Cuál es esa proyección para este año del dólar? ¿Y es buen momento para ahorrar en dólares? Bueno, lo primero para decir es que predecir el dólar es una tarea sí, complicadísimo. Sí, y como bien dices, hay muchos factores que están conjugando en el desempeño reciente de la tasa de cambio. Pero voy a arrancar por los más estructurales, que yo creo que son los que debería ser nuestro norte para pensar hacia dónde va la tasa, por lo menos en tendencia, no necesariamente en su nivel. Y lo primero para decir es que el mundo está atravesando por un fenómeno de debilidad del dólar global. ¿Qué significa esto? Que con los anuncios que ha hecho Trump en materia arancelaria, las amenazas de tratar de llevarse a Groenlandia, las disputas con la Unión Europea y otros, hay como una pérdida de confianza en el dólar como moneda global, como esa hegemonía de la moneda que hasta el momento ha sido la de que mantiene el valor. En caso de duda y refugio, todo el mundo se iba a dólar. Ahora, oro, plata, francos suizos. Entonces, el mundo está tal vez haciendo un tránsito que tomará unos años, pero hay estudios que muestran y apuntan hacia eso, que tal vez el dólar global dejará de ser como esa gran moneda que lo fue durante muchos años. Los bancos centrales del mundo, como China, Japón y otros, ya no están teniendo tantas reservas en dólares o en bonos del Tesoro americano. Todo esto en un contexto de geopolítica internacional muy convulsionada, como sabes, por estas fechas. Entonces, lo primero para notar, si la debilidad del dólar global es lo que está predominando, lo que tenemos es una apreciación de la tasa de cambio de la mayoría de monedas. Sí, ahí caemos todos, México, Chile, Brasil, Colombia. Claro, Colombia un poco más apreciada, es decir, la tasa de cambio cayendo, tal vez más que otras monedas, pero es un fenómeno que están pasando muchas de las monedas de la región. Creemos que la debilidad del dólar global es una tendencia que va a prevalecer por buena parte del año. Es decir, creemos que la apreciación de la tasa de cambio es
es algo, digamos, soportado sobre ese factor estructural. La segunda razón que tiene que ver, volviendo a la región, es que hay un gran apetito por mercados emergentes, incluidos los latinoamericanos. Estamos de moda y seguramente estaremos de moda también cuando estemos jugando fútbol a mitad de año y ahí también la euforia del consumo llegue, pero los países de América Latina están de moda. ¿Por qué? Porque estamos geopolíticamente bien posicionados, hay temas de interés que tienen a Trump poniendo presencia en nuestra región, como en Venezuela y otros, y además hay como una idea de que la región esté cambiando hacia un giro político, y hay grandes inversiones llegando a la región para poder asegurar recursos naturales, minerales críticos y eso. Es decir, está llegando inversión, están llegando dólares y eso lo que hace es bajar la tasa de cambio. Y el tercer punto, que es el más difícil de controlar y que nos lleva tal vez a veces una volatilidad en la tasa de cambio importante y unos niveles relativamente bajos más recientes, tiene que ver con que el gobierno ha venido desempeñando una estrategia de manejo de su deuda pública, tratando de hacer emisiones en dólares y de alguna manera haciendo una venta importante de dólares en el mercado. Entonces también el gobierno manejando una caja en dólares que por momentos pues le da un impulso adicional a la baja. Conclusión, estimamos que la tasa de cambio en niveles cercanos entre el 3.700 y 3.800 es algo razonable, una tasa más apreciada que tal vez escenarios anteriores, pero bien podría caer por debajo de eso o tener unos picos de cara también a lo que puedan ser volatilidad en un año electoral, por ejemplo. Conclusión, estamos en buen momento entonces, aprovechando que el dólar está bajito para que yo arregle mi computador y lo traiga del extranjero, y todos los que también están pensando en hacer pues esas compras desde fuera de nuestro país. Y hay un asunto que mencionabas en esto último y es el tema de cómo el gobierno está también haciendo unas operaciones de deuda pública que lo que hacen pues es tener un impacto en el precio del dólar, y eso está muy relacionado con algo que puede sonar muy técnico pero que sin duda pues a todos nos debería importar porque nos impacta, y es el déficit fiscal que tiene el gobierno nacional. Es decir, en palabras muy sencillas, estamos gastando mucho más de lo que nos ingresa al país. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen en materia macroeconómica del país en el déficit fiscal? Y eso a un colombiano común, a un tendero, a una ama de casa, ¿le impacta o definitivamente no? Es una excelente pregunta porque las finanzas públicas suenan como algo que no tiene que ver con la persona de a pie. Pero nuestra economía viene atravesando un debilitamiento importante en sus finanzas públicas. Recordemos que el año pasado se rompió la regla fiscal. La regla fiscal era como esa ancla que de alguna manera nos obligaba a mantenernos juiciosos. A mí me gusta usar el símil, además aprovechando en enero, donde todos tenemos propósitos en el año nuevo y decimos, este año voy a bajar esos 5 kilos, me voy a meter con un nutricionista y voy a donde el dietista, y el dietista me dice, sí, usted necesita hacer más ejercicio, usted necesita mantener esta serie, digamos, de prácticas y buenos hábitos, pero yo simplemente a nivel de noviembre y diciembre empiezo a consumir y a consumir más, y simplemente digo, uy, no, yo voy a volarme esa regla, ya no voy a seguir yendo al nutricionista. Yo sé que ese es el deber ser, algún día volveré a eso, porque además es la salud humana y pública que está en juego, y en ese sentido pues nos volamos la regla fiscal, dejamos de ir a donde el dietista y a tomar esas buenas recomendaciones. La regla fiscal se puede dejar de cumplir por 3 años, es decir, eso nos tiene hoy día no solo con un sobrepeso importante al inicio del año, sino con un déficit fiscal que estimamos pueda ser del orden del 7% en el 2026 y algo similar al año anterior. Que eso es altísimo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, alto, sería algo histórico ese dato que nos das. Es el nivel más alto si lo comparamos incluso con pandemia. Pandemia fue pues un año atípico donde la economía estuvo parada, entonces no había recaudo tributario, pero además tuvieron que gastar para atender la emergencia económica, la emergencia sanitaria del momento. Entonces estamos en niveles de pandemia, pero ya les dije, estamos consumiendo, la estamos pasando bien, las empresas están mirando a ver cómo levantan cabeza y los hogares están de fiesta. Entonces no rima tener un déficit, era el año para
hacer la tarea y ponernos otra vez en cintura. Y hacia adelante lo que vamos a tener es que esas señales no son buenas para el mercado. El mercado ya empieza a decir, ya me di cuenta que fuiste incumplido un año en tu manejo fiscal, ¿cómo va a ser el próximo? ¿Cómo va a ser la dieta del próximo año? Y no es claro. No es claro porque como cuando hacemos dieta, cada kilito de más, y especialmente con la edad, se vuelve más difícil de bajar, ¿verdad? Sí, es lo duda. mismo, acá es exactamente lo mismo. Cada año que pasa, cada nivel de endeudamiento o de gasto adicional, pues hace más difícil la tarea. Así que eso es como un poco el estimado para el déficit fiscal. Y volviendo a donde inició esta conversación, el salario mínimo también afecta al gobierno. Se estima, de acuerdo al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que la decisión del ajuste del 23.7% afecta al gobierno mismo, porque ellos deben pagar nóminas públicas, pensiones, y además, pues posiblemente recaude menos por cuenta de una economía que debe ajustarse ante ese salario mínimo. 10 billones de pesos adicionales en déficit, estima el CARF, por cuenta de ese aumento del salario mínimo. Entonces, no son tan buenas noticias, requiere mucha disciplina, disciplina fiscal y buenos mensajes hacia adelante de cara a reordenar las finanzas públicas. Ahora, la buena noticia es, desde el punto de vista de la deuda que tenemos como porcentaje del PIB, está del orden del 60% del PIB. Estimábamos podía aumentar hasta el 64% del PIB, pero el gobierno con el manejo que ha realizado ha logrado, digamos, tener un mejor perfil y algunos, digamos, soluciones de corto plazo para manejar la deuda. Algo como a veces esas dietas extremas de ayuno intermitente, y todos dicen, ¿será que el ayuno intermitente funciona? Me funciona, o me funciona de aquí a los siguientes 5 años. Seguramente si vas a donde un dietista te va a decir, no, el ayuno intermitente no es la solución de largo plazo. El largo plazo es tener una dieta sostenible, unos intereses bajos, un buen manejo hacia adelante. Entonces, he ahí el reto, que el manejo de deuda pública que ha permitido, sí, mantener en los niveles actuales, como rima con una disciplina fiscal de más mediano plazo. Pues Laura, yo creo que todos los espectadores, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales se pueden llevar un panorama general de lo que se nos viene este año, por supuesto muy desafiante en materia de deuda pública, de déficit fiscal, también con muchos retos en materia de el empleo, de cómo vamos a vivir este año en materia económica, pero un año que en esta conversación me queda también donde las empresas, donde el sector privado, donde todos están tratando de hacer lo posible para que sea un año muy bueno en materia económica, y sin duda eso a todos los colombianos nos beneficia. Gracias por esta conversación, por darle estas proyecciones a todos los que nos están viendo. Laura Clavijo, la directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, que estuvo con nosotros acompañándonos en este día. Gracias.